cuál es el valor actual de la empresa. Pero vamos al cronómetro, José. Dale, vamos. Arrancamos. Dale. Ahí tenés. Primera de estas bombas de tiempo, el error más caro, YPF. El error, se va a preguntar. Después también le vamos a abrir a Carlos Rucauf. ¿Fue mala praxis o hubo otra cosa? Lo cierto, mostrame a Kicillof. Mostremos a Kicillof en aquel tiempo, soberbio, dedo levantado, a los tarados que no entienden, decía Kicillof. Él ha dicho que también va a denunciar esto que ha ocurrido en tribunales internacionales. Lo podrá denunciar ante el FMI, ante el FBI, ante la CIA, ante quien quiera denunciarlo. Se puede ir a recorrer los tribunales de España para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? El precio es 5.000 millones de dólares. Ahora, yo no les pago en efectivo, yo gobierno nacional, sino que les pagamos con bonos, a 20 años algunos de ellos. A 20 años le vamos a pagar eso, pero en menos de lo que pedía Repsol, contado efectivo al principio. Y no quiero regodearme sobre esto, ni darle vueltas, porque el punto no es si le ganamos o no le ganamos a Repsol. Se mataba de risa, Nicolás. ¿De qué se ríe? Sí, pero fijémonos que ahí ya había una diferencia, porque en el Congreso, en el Senado, cuando está ahí, ¿no?, avasallador, él decía, no le vamos a pagar nada a este señor Brufau, a este Repsol. En el segundo reportaje está justificando, porque 1 año, 2 años después ya le pagan 6.000 millones de dólares por el 51% que fue expropiado. Eso ya fue pagado. Este fallo que hoy salió, la evaluación de lo que vamos a tener que pagar, que traído a valores de hoy son alrededor de 16.000 millones de dólares, va además de los 6.000 que ya se pagaron, y es por acciones que el Estado además no tiene. Bueno, porque ahí el punto es que nadie está obligado a asociarse con alguien que no era su socio, digo, después de la expropiación, efectivamente, ¿no? El estatuto de YPF que se aprobó en la privatización de Stensoro, de Cavallo, del primer gobierno de Menem, que generó una empresa que funcionó muy bien. Después vino Repsol hacia finales del gobierno de Menem. El estatuto protegía a los accionistas minoritarios. Fue un estatuto que decidió la Argentina para proteger a los accionistas. Y Argentina también decidió que la acción que cotizara en la Bolsa de Buenos Aires y en la Bolsa de Nueva York. Entonces, Kicillof, con esa actitud kirchnerista de avasallar a todo el mundo, pensó que se llevaba puesto a la legislación, al estatuto, pero bueno, los inversores, tanto los españoles de Repsol como el resto de los accionistas, se valieron de esa cláusula de protección de los minoristas en Nueva York y dijeron donde la ley vale, la ley vale. Porque mostremos lo de Marcos Galperín, démosle un tiempito más al cronómetro. Mostrame lo de Marcos Galperín. Bueno, ¿no? ahí Marcos pregunta, ¿no? El titular de Mercado Libre dice, ¿cuántos hospitales se podrían haber construido? ¿Cuántos caminos se podrían haber construido? ¿Cuántas obras públicas, no? Así va por ahí. ¿Cuántas escuelas se pagarían con esto? Y dice, duele en el alma. ¿Será que solo mediante fallos de jueces en Estados Unidos podremos aprender como sociedad y dejar de ser autoritarios y responsables? ¿Qué está diciendo Marcos Galperín, que ya no está en la Argentina, que tiene el centro de Mercado Libre en Brasil? Señores, ¿cuándo vamos a ser normales? Y la ley en la Argentina se va a cumplir igual que se cumple en Nueva York, igual que se cumple en Brasil, ¿o no, Nicolás? Sí, exactamente, porque además muchos de los que... Yo tengo acciones de YPF, muchos de los propios argentinos, lo mismo pasa con la deuda y pasó con la deuda con el default, son propios inversores argentinos que en la legislación argentina no se sienten protegidos porque Argentina ha destruido el ahorro, los depósitos bancarios, el ahorro en bonos, el ahorro en acciones, y entonces ahorran con legislación extranjera en donde personas como Kicillof no puede pasar por arriba de esa legislación. Javier, y cuando Loretta Presca dice, se paga esto, a mí no me importa, el Estado argentino dijo, no, lo que pasa es que estamos en una situación, a mí no me importa. Se salva a la empresa y la responsabilidad es plena del Estado argentino. Sí, bueno, el Estado dice que va a apelar, pero siguiendo con lo que menciona Nicolás, el tema es que venimos de una catarata de ruptura de contratos. No es que, bueno, pasó esto con YPF, seguramente es la primera vez que pasa y la última. No, venimos también de otra ruptura de contratos. Yo no conozco el caso de YPF, o sea, las technicalities sí, pero
previamente a eso hubo un tema con el INDEC, hubo un tema con el aplauso cuando se hizo el default en el Congreso. Entonces, lo que yo siempre digo es que muchas veces uno puede tener razón, pero las consecuencias son graves. Entonces, a veces no conviene hacer cosas que en el corto plazo te benefician, como fue, por ejemplo, la reestructuración de la previa, la deuda que hizo Guzmán, no nos benefició porque no podemos sacar el provecho de ciertas cosas que hacemos porque ya no tenemos esa credibilidad. Tenemos prontuario. Exacto, el prontuario existe. Totalmente. Sigamos con el cronómetro. 2 argentinos en Nueva York. Bueno, mucha información. Está bueno el título, ¿no? Hablamos, sí, de Noé Franchella, hablamos de Juan Napoli, ¿no? Sí. Y Darío Epstein, 2 de las espadas que viajaron en este caso en materia económica del señor Javier Milei. Milei que también viajó con su hermana, pero en modo personal. ¿Qué pasó en esta reunión? Reunión donde hubo regada por vino argentino, un buen vino argentino, empanadas de carne y jamón y queso, no bastante austero en ese sentido, Bien. según contaban, y récord de cantidad de gente que iba a ver qué es este fenómeno. ¿Quién es este fenómeno? ¿Qué es lo que puede hacer? Fenómeno es la palabra que utilizaron, ¿eh? No le estoy poniendo ni una adjetivación, sino que no entienden qué es lo que está ocurriendo y les da un poco de miedo también, ¿eh? Tenemos a Juan Napoli, tenés el tape de... Ponelo, Juan Napoli, el que ven en pantalla allí junto a Javier Milei es Darío Epstein y Juan Napoli. ¿Cómo surgió este viaje y qué fue lo que se logró hasta ahora? Vinimos a juntarnos, como vos decís, con bancos y fondos. Fue un encuentro privado con gente que ya conocíamos. Nos llamó la atención la cantidad de asistentes, casi 80, que fue todo un récord para un evento privado. O sea, la expectativa que genera nuestro candidato y los cambios que pueden ser en Argentina. Fue una charla que estaba prevista para 1 hora y media, 2 horas, terminó siendo 5 horas, muy colaborativa y donde tratamos de integrarnos y trabajar en común. No vinimos a dar ninguna cátedra, no vinimos a exponer ningún plan. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes sobre el fallo en contra de la Argentina por el tema IP? Esto es consecuencia de negligencia, desidia, impericia del gobernador Kicillof, obviamente, pero no solo de él, sino de todos aquellos que en el Congreso acompañaron con su voto o se abstuvieron. Entonces es importante tener en cuenta todos estos perjuicios para la Argentina cuando dijeron que no nos iba a costar, que no teníamos que indemnizar. Estamos hablando de... Vos fíjate, Bien, me preguntaban punto. recién. Hasta ahí. Carlos, ¿qué información hay sobre esa reunión? Bueno, la reunión fue en la casa de Jerry Mato, en Greenwich, en Connecticut. Hubo 73 asistentes. Efectivamente fue un cóctel, no una cena. Y yo diría, porque fue una reunión larga, que habría que sintetizar en 3 cuestiones centrales. Primero, no es verdad que se pidió ni que va a haber el apoyo de 3 fondos, de 3 hedge funds, que van a traer a la Argentina ni 10.000, ni 3.000, ni 40.000, ni nada. No viene nadie a traer plata a la Argentina. Lo primero que va a querer ver cualquier inversor en gas, en petróleo, en alimentos, es cómo viene la gobernabilidad. Porque este fue el segundo tema central que se trató en esa reunión. ¿Cómo hacen ustedes para, sin diputados y sin senadores, en la mejor elección posible, Milei va a tener menos de 1/3? ¿Y por qué explico lo de menos de 1/3? Porque el tercio es necesario para impedir el juicio político en la Argentina. En consecuencia, es un problema de poder muy grave. La explicación fue: nos van a apoyar de Juntos por el Cambio en materia de diputados, vamos a negociar con los gobernadores en tema de senadores. Yo creo que esto segundo... ¿Lo nombraron a Macri? La verdad no estoy seguro, Okay. pero sí sé que en charlas previas a esto se ha dicho que podría haber un apoyo de Macri. Yo creo, quiero ser sincero, que Mauricio Macri apoya absolutamente a Patricia Bullrich. Sí. Lo que pasa es que hace un planteo estratégico. ¿Cómo se va a gobernar después? Quizá debiera haberlo dicho después del resultado electoral. Pero bueno, esta es materia de discusión. Tercer tema sumamente importante de estas reuniones es que todos se llevaron la impresión de que la dolarización no es un tema inmediato. Bien.
Esto es muy importante porque ¿cómo le explicás vos a banqueros de este nivel que podés dolarizar sin dólares? Bueno, muchos son amigos, ¿no? de Juan Napoli y lo conocen de toda la vida, inclusive desde la Universidad de Juan Napoli, que lo veíamos ahí en la entrevista con Eduardo Feynman. Un dato adicional a lo que dice Carlos, esto sigue, digo, va a haber nuevas reuniones, se prevé que vengan inversores, y un dato respecto de esos fondos de los que se hablaba, ojo que no eran fondos de inversión concretamente, ¿eh? Son fondos de alto riesgo. De alto riesgo es justamente... Fondos buitres. Exacto, es el que viene concretamente porque cree que puede sacar una ventaja de corto, ¿no? Que Había viene de a largo. todo, ¿eh? Yo quedo en defensa de los que fueron. No, que no algunos los son de la amigos reunión, míos. no los de la reunión. no. No los de la José está reunión. diciendo ok. de la No, versión- de la otra versión, la que Que, contó que Eduardo. vendrían después. Ah, ok. No es ok. de esa reunión, ¿eh? No. Claro, claro. No, muy no, importante aclararlo. Bien, bien. No es de esa reunión. Que pasemos al Albert Tour. ¿Qué tenemos que hablar de? ¿En serio tenemos que hablar del Es presidente? increíble, Pablo, esto. Es increíble. Es el presidente increíble. que no gobierna, pero vuela. No gobierna, pero vuela. A comillas. Bueno, Alberto Fernández en su gira, ahí está, dice arriba, no, hace el diario de viaje, ¿no? Diario de viaje, tipo Emilio Salgari, ¿no? Esto es una cosa... Pero viste que en cabotaje iba lo de María Elena Walsh, ¿no? Sí. Y internacionales como otro presidente. Exactamente. No sé, Javier Timerman, ¿qué opina de esto? ¿Del viaje? Sí. O sea, todavía está en sus funciones. O sea, yo creo que lamentablemente la coalición como coalición no funcionó. Hay un proceso electoral del cual él no es parte. Y bueno, si hay un viaje de la G20, mejor asistir que no asistir. Yo creo que dentro de todos los errores de este gobierno, dentro de todos la falta de gobernabilidad que tuvo y de ejercer la política, me parece que este viaje... Es lo más inocuo. Es lo más inocuo. ¿Puedo hacer una acotación a eso? Llega un aliado de Xi Jinping y de Putin Sí. a una India que está en plena tensión con las dos dictaduras que ama Alberto Fernández y sus socios latinoamericanos, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hay una ruptura adentro del BRICS, ese BRICS en el que se quiso meter Alberto Fernández porque es un ignorante y cree que es un grupo económico, en realidad es un club político manejado por China, pero China empezó una tensión muy dura, hay mucho armamento en las fronteras entre China e India por problemas de agua. Entonces, como siempre, el presidente va a donde no debe a decir lo que no tendría que decir. Luis Picat, Luis, desde Córdoba, ¿cómo estás viendo, digamos, cómo se ve desde Córdoba esta catástrofe económica? Córdoba tuvo 12,1% de inflación, tuvo 19%, 17-19% en aumento de alimentos. ¿Cómo se está viviendo? Bueno, Pablo, primero de decirte que la institucionalidad funcionó, por lo menos en varias etapas de estos gobiernos catastróficos del kirchnerismo. En 2008 hicimos un gran esfuerzo para que institucionalmente saquemos la 125. Logramos hace poquito, 2 años Quiero atrás. decir que Luis fue presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, hoy es intendente de Jesús María, hombre de Juntos por el Cambio en Córdoba, con mucha fuerza y ascendiente. Sí, y logramos hace poquito esa frenada de expropiación que iba a ser por Vicentín, lo logramos de ahí de los rurales de Jesús María. Amén de eso, las intervenciones de la retención en adelante nos ha sacado más de 60.000 millones de dólares a la provincia de Córdoba. Los diferentes dólar soja y dólar maíz que implementó Massa ha destruido al sector lechero, al sector cárnico, y esto ha ido al alimento, directamente a la inflación. Y se vive preocupantemente en cada uno de los comedores que ven en los municipios. Ahora, te quiero llevar a la cuestión política. A ver, Milei le quitó el voto que era de Juntos por el Cambio, que era de Mauricio Macri. Córdoba era el centro de Cambiemos. ¿Qué pasó? ¿Y qué debería hacer Patricia Bullrich según tu percepción de hombre del territorio? Pasó lo mismo que en todo el país, pero fuera de la interna que ya pasó, me parece que ahora, no me parece, estamos haciendo una acción territorial y vos lo dijiste al principio del programa, mucha escucha, mucho debate, qué populismo quiere la gente,
quiere este tipo de populismo o quiere la centralidad a través de la institucionalidad, la racionalidad. Y en ese contexto yo veo un cordobés que es un cordobés conservador, y no el conservador del republicano yanqui, sino el conservador en el voto, de que busca la institucionalidad. Córdoba dentro de todo es institucional, y creo que hay una escucha y una racionalidad que va a volcarse nuevamente y darnos lo que nos dio en el 2021 y en el resto de las elecciones. Ahora, no hay una que derecha buscar, junto por el cambio. No hay que pedir que Schiaretti se baje. No, hay que pedir que la población vuelva a confiar en Juntos por el Cambio, en esa institucionalidad que fue creciendo, donde en estos 20 años hubo varios independientes que han querido gobernar la Argentina. Desde López Murphy, después Lirita Carrió, y Juntos por el Cambio ha logrado que necesitamos una coalición para poder ganar el kirchnerismo. Por suerte, las PASO nos dio que el 70% dijo no al kirchnerismo. Eso es la parte positiva. La parte que hay que trabajar ahora es que Patricia sea la mejor candidata para llegar. Nicolás, la economía, ya te lo hablo no como especialista en energía, sino como economista. Vivimos preguntando, y después quiero que Carlos hagamos la analogía. Bimonetariedad, dolarización. Antes, seguramente van a pasar muchas cosas. La moneda se nos está devaluando todos los días. ¿Qué crees que hasta el 10 de diciembre puede tener la Argentina como horizonte? Es muy difícil. La verdad, la situación es muy delicada y esta combinación de tener al ministro candidato le agrega una singularidad rarísima y arriesgada, porque el ministro por momentos se pone el sombrero de ministro y por momentos se pone el sombrero de candidato y dice que va a eliminar el impuesto a las ganancias para que es imposible, ¿no? Pero que lo va a discutir para el 11 de diciembre. Entonces mucha gente dice, si lo quiere hacer, ¿por qué no lo hace ahora? Y si lo hace el 11 de diciembre, entonces es muy complejo. Yo respecto a la moneda, el dólar, la dolarización, el bimonetarismo, lo que quisiera decir es todo el deterioro de nuestra moneda, de nuestro crédito público, de nuestro sistema bancario, tiene un origen, a mi juicio, en el déficit fiscal, en la incapacidad del Estado argentino de financiar sus gastos y por ende ha ido destruyendo sistemáticamente los modos que otros países tienen responsablemente de financiar circunstancialmente un déficit con deuda, etcétera. Entonces, cuando nos metemos a discutir si la dolarización sí, si no, si Milei iba a conseguir 60.000, no sé cuántos miles de millones de dólares de más deuda pública. Entonces, el problema es discutir primero cómo vamos a equilibrar el sector público. La parte monetaria cambiaria, que es compleja, viene después y no hay magia monetaria que resuelva el tema si no está resuelto el déficit fiscal. Porque también, Carlos, vos te acordarás, no trajiste el billete, que en un momento, cuando teníamos la convertibilidad y eso se estaba quebrando porque el Estado argentino no tenía cómo financiarse, se emitieron patacones. Entonces, la magia de creer que un sistema monetario, por muy rígido que sea, resuelve, porque sí, el problema de que el Estado no tiene plata para financiar sus gastos, no es real. Bueno, para que empiezo por el final. ¿Por qué hay que emitir una cuasimoneda? Porque el cinturón de la convertibilidad no podía funcionar con déficit fiscal. Entonces, un sistema monetario rígido solamente es posible con equilibrio fiscal. Y esto lo están diciendo a cuantos han ido de aquí a Wall Street y a Washington. Se lo dijeron a Luciano Laspina, lo sé por él, se lo dijeron a los que fueron ahora, sin equilibrio fiscal no hay salida. Entonces, cuando vos te encontrás con que estás usando una camisa que es medium y vos sos extra large, sonaste. Entonces, eso fue la necesidad del patacón, digo para dejarlo claro. Segundo, esto que se produjo en el final de Alfonsín y el comienzo de Menem, en las dos administraciones, es que estos 50 Dame que australes... yo lo muestro. Bueno, acá está, mirá. Este es un regalo para tu compañero, 50 australes. No, ¿por qué? E inmediatamente dijo, a mí dame el de 50 australes. Dijo, claro, pues, no, y yo le voy a dar el de 10.000, porque fue el primer periodista que dijo en los medios de comunicación, Rossi, este tema, en 2 años, $1 50 australes o $1 10.000 australes. Ahí cambia Menem la moneda. Y le sacamos 4 ceros. A ver si lo explico. Cuando se va Alfonsín, en ese momento estaba a 700. Sí, como ahora. Cuando llega a la convertibilidad, esto estaba en 10.000. Este era el billete. O sea,
Miren lo que se devaluó la moneda. En 2 años. Con lo cual, para aplicar la convertibilidad hizo falta 2 fogonazos hiperinflacionarios más un plan Bonex. Y eso implicó saqueos, miles de personas en la calle, pymes quebradas, desesperación en la gente. Hay videos de aquella, lo pueden ver, buscar 1989 saqueos, y va a decir, pero ¿cómo son los de 2001? No, son los de 1989. Con una ventaja para el gobierno del doctor Alfonsín, él era presidente en serio. Hoy tenemos un muchacho que es un holograma. Ahí, Javier. No, lo que decía, concuerdo con Nicolás y creo que con Rucauf de que el problema es el déficit fiscal. Ahora, ¿qué significa resolver el tema fiscal? Significa reorganizar el Estado. Totalmente. Y eso es lo que no estamos discutiendo. Y creo que lo dijo Napoli, me sorprendió que él dijo, no vengo a traer programa. Pero ¿cómo? Faltan 2 meses para las elecciones, ¿no trae programa? Lo único que debería haber llevado es un programa para mostrarle a los inversores qué imagen damos si no mostramos un programa los candidatos. Pero de todas maneras, no se discute la reorganización del Estado. Reducir el déficit o eliminar el déficit o tener un superávit, que es lo que muchos pretenden que nosotros tengamos, muchos inversores, significa discutir el sistema impositivo, no se discute. Discutir, y no lo discuten entre los candidatos tampoco, discutir el tema laboral, discutir el tema de las prestaciones sociales. Hay un montón de temas. O sea, bueno, a mí lo que me supera es que dicen constantemente hay que reducir el déficit fiscal. ¿Cómo? En una de esas no, en una de esas hay que mejorar la calidad del servicio. Yo después, sí, te iba a decir, la Fundación Mediterránea, sí, el trabajo de la Fundación, claro, pero lo escuchaba Santangelo, bueno, es lo que más se parece a un programa, a la Mediterránea, al Hieral con Cavallo o pre-Cavallo. ¿Eso es lo que están tratando de hacer? Sí, además agregarle, Javier... No, pero con esto termino, digo una sola cosa más, se acabó para la Argentina las soluciones milagrosas. O sea, no es que van a decir, confíen en mí, porque yo en realidad tengo la credibilidad. Síganme, no los voy a defraudar. Bueno, no quería decirlo. Bueno, pero lo que pasa, es que la gente, muchachos, perdonen que me meta en esto, la gente vota esperanza, no vota programas. Programas discutimos en la televisión. La gente que está en la miseria, ¿por qué no va a creer en la magia? Explíquemelo. Así le creyeron a Carlos Menem. Pero no solamente a Carlos Menem, también a Raúl Alfonsín, cuando decía que él venía a con dar... la democracia exactamente, se cura y se educa. ¿Y eso es así? ¿Vos crees que los jóvenes creen que con la democracia es así? No. Y bueno, ¿no fue lo mismo Cristina Kirchner cuando le dieron el 54% de los votos? Venía la magia, muchachos. Hacemos una pequeña pausa y hacemos un...